¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. En este video voy a hablar acerca del proyecto 1 de la materia de organización de computadoras. Como pueden leer en la introducción, al final de la asignatura ustedes serán capaces de construir una computadora con la cual se podrán ejecutar programas escritos en lenguaje ensamblador. Esto hay que ir haciéndolo paso por paso, y el primer paso consiste en construir 15 compuertas lógicas, utilizando como base compuertas NAND, que es un tipo de compuerta primitiva con la cual se pueden construir las demás. Para esto ya tienen que haber descargado la carpeta que se envió anteriormente, la cual contiene en su interior a su vez dos carpetas que vamos a ir utilizando. Vamos primero entonces a construir la primera compuerta, la compuerta NOT. Para esto tengo aquí el símbolo que representa una compuerta NAND y su tabla de verdad. Analicemos primero entonces la tabla de verdad de una compuerta NOT. Esta compuerta acepta como parámetro una sola entrada y tiene una salida. Los posibles valores son 0 o 1. Cuando entra un 0, la salida nos debe de dar un 1, y cuando entra un 1, la salida nos debe de dar un 0. Es decir, es el inverso de la entrada. ¿Cómo vamos a implementar esta compuerta? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a abrir la siguiente carpeta. Tenemos que abrir la carpeta NAND to Tetris, que ya descargaron, Projects, y dirigirnos a la carpeta 01. Una vez abierta esta carpeta, nos vamos a encontrar con una serie de archivos para cada una de las compuertas lógicas que vamos a implementar. Cada compuerta tiene 3 archivos. Un archivo .hdl, que es donde nosotros vamos a implementar el chip. Un archivo .tst, el cual es un script que se encarga de probar el chip que nosotros implementemos. Y un archivo .cmp, el cual contiene la tabla de verdad, los cuales se espera que nosotros obtengamos este mismo resultado ejecutando nuestro chip. Analicemos el archivo .hdl. Después de la descripción de este archivo, viene en esta parte cuál es el funcionamiento de esta compuerta. En este caso nos dice que la salida es igual al inverso de la entrada. Posteriormente viene la palabra reservada chip, seguido del nombre de la compuerta, que en este caso es NOT, y entre llaves es donde se va a definir este chip. La primera parte es la interfaz, que nos dice cuántos pines de entrada
y cuántos pines de salida debe tener nuestro chip. En este caso, tiene una única entrada que se llama in y una salida que se llama out. Esta parte es la interfaz de nuestro chip. Después de esto viene la palabra reservada parts, y en esta parte es donde nosotros vamos a colocar las compuertas necesarias para implementar esta funcionalidad. Entonces vamos a hacer un esquema de la interfaz. Nos dice que tiene una entrada y una salida. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Este rectángulo va a representar a nuestra interfaz. En este caso tiene una entrada y una salida. La entrada se llama in y la salida se llama out. Es en esta área donde nosotros vamos a colocar compuertas NAND, los cuales me den como resultado esta salida. En este caso vamos a observar estas filas. Aquí me está diciendo que si ambas entradas son 0, en una compuerta NAND obtendremos un 1 como salida. Y si ambas entradas son 1, obtenemos un 0 como salida. Que si se fijan, coincide casi con lo que hace una compuerta NOT. Lo que tenemos que hacer es acomodarla, digámoslo así, para que esto pueda funcionar. Entonces, una compuerta NAND tiene dos entradas, A y B. Lo que nosotros podemos hacer es tomar esta única entrada y dividirla para que tanto la entrada A como la entrada B de la compuerta NAND tengan el valor de la entrada IN. Y posteriormente la salida vamos a conectarla a la salida OUT de la interfaz. Aquí también se va a llamar OUT. Entonces lo rojo representa la interfaz, que coincide con esta descripción que vemos aquí. Y la parte que está dentro del rectángulo es la implementación. Eso significa que tenemos que utilizar una compuerta NAND. ¿Cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es escribir la palabra NAND y vamos a escribir un paréntesis. Y al finalizar vamos a escribir un punto y coma. Dentro de este paréntesis vamos a definir las entradas y la salida de la compuerta NAND. La compuerta NAND tiene una entrada A, una entrada B y una salida OUT, tal como lo vemos en este esquema. Entonces necesitamos indicar que la entrada A va a ser igual a lo que entre por IN, y de igual forma la entrada B va a ser igual a lo que entre por IN. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a escribir A es igual a IN, ponemos una coma, B es igual a
in también. Y la salida out va a ser igual a la misma salida out de la interfaz. Entonces vamos a poner aquí out es igual a out. Este texto describe este gráfico, es decir, es la implementación. Ya tenemos la implementación y aquí tenemos la interfaz. Entonces vamos a guardar este archivo con control más S y ahora vamos a probarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la carpeta None2Tetris, vamos a abrir la carpeta Tools y vamos a ejecutar este archivo, Hardware Simulator. Es un archivo por lotes de Windows. Vamos a darle doble clic. Y nos aparecerá esta interfaz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar el chip. Para esto vamos a dirigirnos a la carpeta donde tengamos guardada en la carpeta que descargamos. Vamos a entrar a la carpeta 01 y vamos a cargar el chip, en este caso not HDL. Y en esta parte donde dice HDL tendremos lo que escribimos en Visual Studio Code. Tendremos aquí los pins de entrada, el nombre y el valor, y los pins de salida. En este caso es uno, que se llama out. Y observamos que cuando el valor de entrada es 0, la salida es 1. Entonces, si nosotros cambiamos aquí el valor de la entrada in a 1, se nos habilita este botón para evaluar la salida. Damos clic y obtenemos el valor de 0. Quiere decir que este chip funciona correctamente. Pero en lugar de estar probando uno por uno los pins e ir cambiando valores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar el archivo de script que les comentaba. En este caso es not.tst. Vemos que aquí se carga este script y vamos a ir ejecutándolo, ya sea paso por paso o todo de una sola vez. Y al final, si todo sucede correctamente, nos aparece este mensaje: fin del script, comparación terminada satisfactoriamente. Aquí en View podemos ver nuestra salida, lo que generamos con nuestra implementación. Cuando entró un 0 salió un 1, cuando entró un 1 salió un 0. Y también podemos ver el archivo que utiliza el script para comparar. Y observamos que no cambia, o sea, es el mismo. Si estos dos coinciden, quiere decir que nuestro chip está implementado de manera correcta. Entonces, en resumen, tenemos que abrir el archivo HDL que queramos implementar, checar cómo es su interfaz, cuántas salidas y cuántas entradas tiene, y analizar el comportamiento de ese chip en particular y tratar de implementarlo con puertas NAND. Pueden ustedes hacer este tipo de esquemas y una vez que ya lo tengan, escribirlo en la parte correspondiente a la implementación. Después de eso, vamos a cargar el script
Vamos a evaluarlo y nos debe arrojar al final este resultado. Y así lo vamos a ir haciendo con todos los chips que tenemos que implementar. Hasta aquí este video. En el próximo vamos a implementar la compuerta AND.